Mi nombre es Isaías Alejandro Soto Fiscal, matrícula 1898523, y el día de hoy les voy a presentar la práctica número 1 sobre el laboratorio de electrónica digital. Paso a compartir pantalla. Aquí está. Aquí está. Uy. Aquí estamos. Aquí está la portada de la Brigada 607, la práctica número 1, Introducción al laboratorio, en el cual tenemos que mencionar los materiales a utilizar. Como es el caso, yo la llevo de forma en línea, entonces por lo de la pandemia me es imposible acudir actualmente a los laboratorios, pero aquí están los materiales que en teoría vamos a utilizar, del cual estamos reemplazando con el software de simulación CAD llamado Proteus. Un broche, baterías, regulador de voltaje, que nos dan el modelo, y 4 diodos, una tablilla de protoboard, en caso si fuera dado caso presencial, pero en este caso no lo es. Resistores, un switch, 5 botones para subirle un poquito, los push button, alambre en caso de, como mismo digo, y aquí tenemos la actividad de aprendizaje. Tenemos aquí en las prácticas a utilizar 4 circuitos. Este es uno de ellos. Aquí vemos el diagrama esquemático, el cual, como podemos ver, aquí en el Proteus tiene una forma muy similar, el cual consiste, estos 4 circuitos los vamos a estar alimentando de una fuente de 5 volts. Aquí está, propiedades, aquí está, 5 volts. Y estos 5 volts van a alimentar el LED, y el cual vamos a simularlo. Aquí, como ven, no pasa voltaje, pero cuando lo activamos prende el LED y la resistencia recibe el voltaje, que nos arroja un voltaje en la resistencia de 2.7 volts. Ok. Cuando encendemos el dip switch nos arroja este voltaje. Ok, seguimos. Ahora tenemos este otro circuito. Vamos a movernos un poquito. Ahí. Ahora bien, tenemos un botón de no retención normalmente abierto. Ahora, en vez de un switch, vamos a tener un push button, el cual igual alimentado de una fuente de 5 volts aquí. Ahora bien, el push button está desactivado, entonces por lo cual no pasa voltaje, pero cuando lo activamos el LED se enciende y la resistencia recibe voltaje. Vamos a dejarlo presionado. Recibe igual de un mismo valor que en la pasada, de 2.7 volts en la resistencia. Cabe recalcar que todas las resistencias tienen un valor de 300 ohms. Damos pausa. Pasamos a la siguiente. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ahora tenemos estos otros dos circuitos. A diferencia de los... Aquí los tenemos. Ahí. A diferencia de los dos anteriores, estos tenemos dos push button tanto en paralelo, aquí está, como en serie. Y aquí tenemos la tabla de verdad, tomando en cuenta como cero lógico que el push button que no está presionado o está apagado, y el 1 como que el push button está presionando. Ok, aquí los tenemos en paralelo, y aquí está el simulado en paralelo. Vamos a darle play a la simulación, y como los push button están
apagados, pues ni uno ni otro enciende, entonces 0, 0 nos da una salida de 0, ya que el LED está apagado. Ok, la salida, se me olvidó recalcar que la salida se toma como 0 cuando el LED está apagado, y la salida se toma como 1 cuando el LED está encendido. Ahorita está apagado, entonces 0, 0 nos da 0. Ahora 0, 1, ok, 0, 1, el primer push button está apagado, 0, el segundo push button está prendido, 1, nos da una salida de 1, el LED está prendido. Ahora al revés, 1, 0, está apagado y es encendido, nos da una salida también de 1, ya que el LED está encendido. Debido a que es un circuito en paralelo, entonces con que uno de los dos esté presionándose o activo, nos da una salida verdadera. Ahora, ¿qué pasa cuando los dos push buttons no están encendidos? Igual, nos da una salida de 1. Y tenemos un voltaje en la resistencia igual de 2.7 volts. Vamos a darle pausa. Y ahora tenemos este mismo circuito, pero los push buttons se encuentran en serie, como aquí se muestra, si fuera en dado caso, si fuera en físico, pero lo tenemos simulado. Ahora bien, tenemos 0, 0, nos da vamos a darle play. 0, 0 nos da una salida de 0, ya que como los push buttons no están activados, no pasa voltaje, nos da un valor de 0. Ahora 0, 1, 0 apagado, 1 encendido, igual nos da 0, ya que este es el que hace que no pase la corriente, ya que está apagado, debido a que es un circuito en serie. Ahora 1, 0, este apagado, 0, y este 1 nos da igual un valor de 0, ya que el LED está apagado, una salida de 0. Ahora bien, ahora qué pasa cuando tenemos los dos push buttons activados, nos da una salida verdadera o una salida de 1, ya que el LED se encuentra encendido. Esto debido a que como es un circuito en paralelo, los dos push buttons deben estar encendidos para que el voltaje llegue a la resistencia y encienda el LED a su vez. Igual nos da un voltaje en la resistencia de 2.7 volts. Ok, quitamos el zoom. Ahora aquí de requisitos nos piden que dibujemos los diagramas correspondientes. Ya tenemos aquí los diagramas, los 4. Okay. Acabo de mostrar los 4. Para cada circuito obtenga el valor de salida. Esto es conforme a lo que vimos anteriormente. Ya lo llenamos. Aquí lo que había mencionado anteriormente, el valor de 0, el botón sin oprimir, y el valor de 1, botón oprimido. El valor de la salida es 1 cuando el LED está encendido y el valor es 0 cuando el LED está apagado, lo que ya había mencionado anteriormente. Y el punto número 5, obtenga para cada uno de los circuitos el valor de voltaje en las terminales del resistor. Como vimos, aquí tenemos que es 2.7, 2.7, 2.7 y 2.7 en el voltaje en la resistencia. Y ya para finalizar tenemos un cuestionario. Menciona aquí cómo identificas las terminales del ánodo y cátodo de un LED. Bueno, en este caso, por excelencia o por descarte, por así decirlo, en el simulador no se toma en cuenta o no se muestra en el diodo cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo, pero si en forma física el ánodo es más grande que estaría así, ese sería el ánodo y ese sería el cátodo, teniendo aquí el diodo. Sería dos patitas así, y esa es la forma más fácil, más sencilla de identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. ¿De qué pasamos en la pregunta número 2? ¿De qué depende la intensidad luminosa de un LED? Bueno, esto depende de cuánto voltaje está pasando por, por el diodo. Bueno, en este caso no se puede diferenciar o no se puede apreciar. O sea, si yo le aumento el voltaje de 5, en vez de 5 le aumento más, no se ve reflejado
aquí en el simulador, pero de forma física sí se podría ver reflejado, depende de cuánto voltaje le llega y hay que tener cuidado con no exceder el límite que soporta el diodo para no estropearlo. Dice, ¿a qué rango de voltaje se considera un 1 lógico en los dispositivos digitales binarios más comunes? Aquí tengo que es de 4 hasta 5 voltios. ¿A qué rango? Ahora, ¿qué rango se considera un 0 lógico? Y es entre 0 y 0.8 voltios. Dice, ¿cuál es la ecuación para determinar la corriente que pasa a través de un LED? Esto es sencillo, mediante la ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Tenemos la corriente. Ahora, ¿qué pasaría con un LED si se conecta directo a una fuente de voltaje sin su resistor? Bueno, contestando la número 6 junto con la 8, que son casi eh, preguntas un poco parecidas a la respuesta. Básicamente la función del resistor aquí es cuidar el voltaje que se juega junto con el diodo. Esto es, o sea, por ejemplo, si al diodo le llega directamente o no se toma una resistencia, el diodo se funde, se estropea o inclusive explota debido a que no hay una resistencia que reduzca el voltaje. El objetivo de la resistencia es, como su nombre dice, resistir el paso del voltaje. Y si, claro, no hay una resistencia, pues el voltaje fluye y llega a un caso en el que explota o se estropea el LED. Esa es la función de la resistencia y está por ese propósito. Contestando la pregunta número 6 y 8. Ahora tenemos una pregunta 7. ¿Cuál es el voltaje en terminales de resistencia de 300 ohms del circuito de entrada cuando el LED está encendido? Cuando el LED está apagado es 0. Aquí tenemos, bueno, no es 0, pero cuando está encendido, como había mencionado anteriormente, nos da un valor de 2.7, 2.7, 2.7 y 2.7. Nos da un valor de 2.7 debido a que tomamos los mismos valores, o sea, tanto como el valor de la resistencia es lo mismo, de 330, y el valor de alimentación de voltaje es de 5 volts. Entonces, no debería de haber tanta variación, solo un poco de variación, pero es mínima, despreciable, debido a los componentes, debido al push button o cualquier otro, ya sea un switch, también influye, pero son valores despreciables. Y ya como conclusión, en conclusión, la forma de que como es en línea, esto de simular los circuitos tiene sus ventajas y sus desventajas. Principalmente te ahorra los costos. ¿Qué tal si no queda? ¿Qué tal si, ya vi por qué este error? Entonces, esto es lo que nos ayuda al simulador. Por así decirlo, podemos hacer un borrador en el simulador y ya en físico, en el protoboard, podemos hacerlo ya directo. Así, tal. Y así el simulador nos, por así decirlo, aquí en Proteus, vamos a parar la simulación. Aquí en Proteus, cuando hay un error, nos expresa tal cosa está fallando. Pero cosa que en físico, en un protoboard, quizás sea un poco más difícil, ya que quizás sea más por intuición o porque no hay algo que te exprese de que, aquí es el error, ¿no? Cosa que en el simulador sí. Entonces esa es una de las principales ventajas del simulador, el cual, claro, es amigable, está sencillo de entender, claro, este, viéndolo desde un punto de perspectiva de un intento de ingeniero, pero es un simulador amigable, práctico, sencillo y nos va a servir para futuras materias en este lapso de carrera de ingeniería. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Nos vemos.